Frown Social Research, su gerente, ha explicado que efectivamente sí que existieron esas labores de asesoría de Zapatero para la empresa en contra de lo que dice la UDEF. Ha asegurado Frown Social Research que pues contrataron a Zapatero con una serie de videollamadas, de informes verbales para intentar expandirse en Europa y sobre todo en España, ¿no? Y que finalmente no fructificó, pero que pagaron esos 200.000 euros y entendieron que ese era un precio de mercado. O la supuesta empresa pantalla está negando haber actuado como tal. La empresa pantalla, de la que la UDEF dice que no se realizaron ese tipo de trabajos, dice que sí que se realizaron ese tipo de trabajos. Como digo, esto tiene que avanzar. El juez Calama seguro que toma más diligencias de investigación y habla con los responsables de la empresa y habla con los responsables del gobierno boliviano, o remite la causa incluso, Nuria, no perdamos de vista esto, la causa a Bolivia, por si entienden que existe un delito de tráfico de influencias en ese país, para que abran una causa de la misma, pues veremos qué es lo que sucede, pero por supuesto que esto simplemente acaba de empezar y parece que aún faltan elementos. O sea, la UDEF realiza esta aseveración de esos 1.084 páginas sobre todo de contactos o de mensajes de WhatsApp entre Gertrudis y Zapatero, de los que deduce que habría realizado esta operación aparentemente irregular. Pero todos hemos visto también esos mensajes entre Gertrudis y Zapatero. Y también hemos visto otros mensajes que no han sido incluidos por la UDEF en su informe, referidos o con las mismas personas, Carmen Almendras, ex embajadora, Zapatero, Gertrudis, que hablan también de Sucre, de La Paz y de un centro cultural. Hablan de una operación de mediación con La Paz, con la capital de Bolivia, para intentar, bueno, pues establecer un centro cultural de español allí. A ver si, es una hipótesis, a ver si se han producido distintas mediaciones, distintas fases y alguno confunde una legal con una ilegal. No sería la primera vez que se desvirtúa el alcance de una investigación a medida que transcurre la misma. Vamos a esperar, hay que tener paciencia, está el caso en buenas manos y poco a poco ver efectivamente hacia dónde deriva todo esto. Claro, hacia dónde... La filtración de sus conversaciones privadas con su secretaria, la defensa pide la nulidad de todas las actuaciones porque considera que se han vulnerado derechos fundamentales como la presunción de inocencia, la tutela judicial efectiva y el derecho a un proceso con todas las garantías. La teoría de los frutos del árbol envenenado, ¿no? Si el árbol, en este caso, el volcado telefónico en Estados Unidos está envenenado, pues todos los frutos, las manzanas que da ese árbol, pues también tendrían que caer, incluida si afecta a terceros. Y las joyas, porque también tiene que ver con el registro. Las joyas es otra historia. Es otra cosa, pero una pieza las aparte. joyas pero también en el registro que, claro que provoca esa prueba. Claro, también podría suceder. Claro, si un árbol no puede dar frutos correctos, un árbol envenenado no puede dar frutos correctos. Con los políticos, ¿no? El responsable máximo es el jefe, pues el responsable máximo de las filtraciones y los mensajes es el juez Calama, que es el que los tenía bajo su custodia. Deberíamos admitirlo así también. Claro, uno piensa, luego decíamos que el fiscal general del Estado borraba el teléfono para no borrarlo. Claro, si te van a sacar los mensajes hasta de la primera comunión, pues imagínate. Las garantías. Y tras en sede judicial, el asalto no solo no cesa, sino se recrudece. Y estamos viendo, y lo hemos hablado muchas veces, de todo lo que pasaba con la hermana del presidente, o sea, con la mujer del presidente, con el hermano del presidente, y como ahora aparece el caso Zapatero, que tiene el agravante no solo de que ha sido expresidente, sino que es todo un referente, no solo político, sino moral, para una parte muy importante de la izquierda, no solo del Partido Socialista, que es un activo importantísimo en las elecciones y en las campañas electorales porque moviliza un amplio sector de votantes. Aparece al hilo de un proceso que es el caso Prosulta, que no deja de ser el rescate de una línea por 53-54 millones de euros, en la que no hay constatación de intervención directa y mucho menos fraudulenta por parte del presidente a día de hoy, y en el que en todo un proceso en el que se enmaraña, que tú cuentas muy bien todos estos días en el diario.es, en el que a partir de unas informaciones que provienen de Estados Unidos sin garantía judicial de ningún tipo, se acaban produciendo intervención de teléfonos de personas que hablan de Zapatero, aunque no hay intervenciones de las comunicaciones de Zapatero como tal, y a partir de ahí se inicia todo un proceso que yo no sé si llamar cacería, que yo diría que sí, y en el que veremos si hay algo, pero lo que sí sabemos es que garantías procesales del expresidente no han parado de vulnerarse. Se ha decretado el registro
de su despacho y a partir de ahí, a partir del registro, aparecen unas joyas que ya parece que eso es la prueba de que se han cometido no sé cuántos delitos y empieza a haber acusaciones de contrabando cuando, yo no sé, pero todavía simplemente ha tenido unas joyas, no son joyas robadas del Louvre. Y a partir de ahí, bueno, se está enmarañando todo de una manera que resulta preocupante, por cómo además todo esto es una acción que parece, no, que parece acción concertada desde todos los polos. Sí, sí, vamos a ver, lo complicado de la situación y lo que convierte la situación en algo gravísimo es que aquí tiene una agenda política los partidos políticos de la derecha española y también de Junts que quieren poner fin a este gobierno y eso es completamente legítimo, completamente legítimo. O sea, la política se hace por aquellas personas que han sido elegidas democráticamente para hacer política y para estar en el Congreso de los Diputados y para hacer el nombramiento del presidente del gobierno, poderle exigir responsabilidad. Todas estas cosas se tienen que hacer, políticamente las tienen que hacer quienes tienen que hacerlo. Y eso está bien, aunque las fórmulas que están utilizando sean constitucionalmente no adecuadas. Pero bueno, estamos en una agenda política, estamos en una tensión política en la que la hegemonía la tienen los grupos parlamentarios elegidos por los ciudadanos y que están en el Congreso de los Diputados. Eso está ahí, la agenda política. Lo que ocurre aquí es que hay una agenda política que tienen los jueces. Claro. Que el Poder Judicial tiene una agenda política y eso sí que es una auténtica barbaridad. Y una agenda política que acompaña, que precede a o sigue a, dependiendo de los casos, a la agenda política parlamentaria. Y en este caso es un caso clarísimo. Es decir, José Luis Rodríguez Zapatero no debería de haber aparecido nunca. Porque no ha aparecido. Porque aquí estamos en el proceso del caso Plus Ultra, y el caso Plus Ultra fue un caso en el que la concesión del crédito a la aerolínea Plus Ultra se hizo de una manera jurídicamente impecable. Sí. Jurídicamente impecable. Y eso está clarísimo, está demostrado además. Es decir, el rescate de las aerolíneas, que no se produjo solamente en España, sino que se produjo prácticamente en toda Europa como consecuencia del COVID-19, en ese rescate se siguieron dos vías. Una que fue es muy importante. En primer lugar, ese rescate ha sido sometido a control judicial porque Ryanair se ha encargado. Ryanair no quería que hubiera rescate de las aerolíneas de ninguna de las maneras y entonces se ha preocupado de impugnar todos los rescates y ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea distinguió entre aquellos rescates que eran rescates individuales, que un Estado miembro de la Unión Europea había dado una ayuda a una aerolínea concreta, había hecho una operación de rescate a una aerolínea concreta, y esas las ha anulado todas. El caso de Lufthansa, que se hizo una operación de recapitalización por 6.000 millones de euros por parte del gobierno a Lufthansa, y esa la anuló el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y lo mismo hizo con Air France y KLM, que también tenían una ayuda individualizada, lo mismo se hizo con SAS. Es decir, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea anuló las ayudas que se habían producido de manera individualizada por parte de un Estado miembro a una compañía aérea. Entonces esto lo anuló y dijo que eso no se podía hacer, que eso eran ayudas de Estado, que eso vulneraba la competencia en el interior del segmento o de ese área de compañías aéreas. Y después hubo otro sistema que fue el que se siguió en España, que fue establecer un fondo por parte del Estado al que acudían cada compañía aérea solicitando la cantidad que estimaba pertinente para poder continuar actuando y superar el impacto de la COVID-19. En el caso de España hubo una compañía que fue Air Europa, que tuvo una ayuda de un préstamo de 475 millones de euros, y este fue analizado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y lo bendijo y dijo que España había hecho justamente lo que había que hacer.
crear un fondo y que cada compañía acudiera por un procedimiento reglado y que fuera el Consejo de Ministros el que diera la ayuda con base en esa petición que se había hecho, partiendo de ese fondo que se había establecido con base en el Estado. Y al mismo tiempo, la Comisión Europea decidió que a la justicia europea solo llegarían aquellas ayudas que fueran iguales o superiores a 250 millones de euros. Ahí puso el listón. Entonces, el caso de Plus Ultra no llegó porque fueron 53 millones. Claro. Dos préstamos, uno de 19 y otro de 34, en total 53 millones de euros. Y para esa dijo la Comisión Europea, esto a la justicia nacional, esto no va a la justicia europea, sino va. Entonces, fue a la justicia nacional, fue en el juzgado número 15 del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, y la jueza que entendió de ese asunto vio que no había absolutamente nada, ningún tipo de delito, y archivó el caso. Y ahí Zapatero no aparece por ningún lado. Entonces, hay a continuación, la justicia suiza y la justicia francesa alertan a la justicia española no de que el procedimiento mediante el cual se le ha dado el préstamo a Plus Ultra puede haber sido de una manera incorrecta, se puede haber hecho de una manera incorrecta, sino que los propietarios de Plus Ultra pueden haber hecho un uso indebido del dinero del rescate, y alegan que hay varios delitos que se pueden haber cometido por los propietarios de Plus Ultra con el dinero del rescate. No el procedimiento de hacer el rescate, donde se puede hacer el tráfico de influencias, ¿no?, para intentar conseguir el rescate, sino con el dinero ya concedido correctamente por parte del Estado español a la aerolínea Plus Ultra. Los propietarios pueden haber hecho un uso indebido y haber cometido varios delitos, y se mencionan expresamente en esa información que transmite la justicia francesa y la justicia suiza a la justicia española. Entonces, se inicia de nuevo una investigación. Estamos hablando del rescate del año 21, esto ya estamos hablando del año 24. Estamos hablando del año 24. Se inicia una investigación sobre la información que transmite la justicia francesa y la justicia suiza, donde no aparece José Luis Rodríguez Zapatero, donde no aparece en toda la información que se transmite por la justicia francesa y suiza. José Luis Zapatero no aparece. Y entonces se inicia una investigación, y el Juzgado de Instrucción número 15 entiende que, dada la amplitud de la investigación que la justicia francesa y suiza, sobre la que la justicia francesa y suiza alertan, que debe de ser la Audiencia Nacional y que no debe ser ese juzgado el que se inhibe, y entonces el tema recae en el juzgado número 4, juzgado de instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, y ahí José Luis, ¿cómo se llama? ¿Jarama? O Calama. José Luis Calama, el juez que José Luis Calama, entonces es el que toma y dicta un auto en el que imputa a José Luis Zapatero por tráfico de influencia, pero con base en nada. Es decir, hay nula presencia. José Luis Zapatero no aparece. Entonces lo hace además con una información que es resultado de una cooperación policial no judicial por parte de una agencia administrativa de los Estados Unidos, que obtuvo el clonado del teléfono de uno de los miembros de dirección de Plus Ultra, y a partir de ahí, que tampoco está presente José Luis Rodríguez Zapatero, no aparece nunca José Luis Rodríguez Zapatero, pero se habla de José Luis Rodríguez Zapatero por distintos miembros del conglomerado de Plus Ultra. Y a partir de ahí, pues imputa al expresidente del gobierno por el tráfico de influencia. Y entonces, bueno, ahí nos encontramos que esa imputación es una imputación nula de pleno derecho, porque se ha hecho con mercancía averiada, se ha hecho con una información obtenida por una policía que no ha pasado por ningún control judicial. Y por lo tanto, esa información, con la Constitución española, no se puede iniciar una imputación penal con esa información sin que esté la presencia de un juez que haya hecho un control de la misma, ¿no? Entonces, eso es así. Pero a pesar de esto, este señor imputa y además dicta una orden de registro, que, si no fuera porque está viciada, todavía que invade de una manera muy importante la intimidad personal, profesional de José Luis Rodríguez Zapatero. Se ordena el registro de su oficina donde trabaja en Madrid, y en esa
que está haciendo es un registro para encontrar pruebas de tráfico de influencias, del delito de tráfico de influencias por el que está imputado. Y no se encuentra absolutamente nada relativo al tráfico de influencias. Pero de pronto hay unas joyas en una caja fuerte. Y entonces, ¿qué relación guardan esas joyas con el tráfico de influencias de la operación Plus Ultra? Nada. ¿Es delito tener unas joyas en una caja fuerte? Nada. Si las cajas fuertes se fabrican y se venden, se producen, es precisamente para quien las compra pueda usarlas y poniendo bajo custodia pues cosas valiosas de las cuales está precisamente las joyas, ¿no? Y entonces, joyas en una caja fuerte no es nada. No es nada. Y además, no solamente aquí está la presunción de inocencia, sino también la presunción de posesión de buena fe, que está en el Código Civil, y que está en el Código Civil español como en todos los códigos civiles, porque si no, no podríamos convivir de la forma así. Si todo el que posee una cosa, está haciendo uso de una cosa, tuviera que acreditar que es el propietario de la misma, entonces no se podría vivir, simplemente no se podría vivir. Ahí no hay ningún delito ni nada, y sin embargo, se hace uso de esto que ha sido obtenido indebidamente, que no debía de figurar en el atestado judicial, que tenía que haber comprobado la policía que si había alguna relación entre las joyas y la operación Plus Ultra, que el juez tenía que haber comprobado si hay alguna relación entre las joyas y el delito de tráfico de influencias por el que ha imputado José Luis Zapatero, pero no lo hacen. Es decir, tanto la policía como el juez hacen un uso desviado de su potestad para ir a Rodríguez Zapatero, y además abre la espita ya de todo. De toda la agenda del expresidente del gobierno, y estamos viendo, y de transmitir esa información de manera calculada. La hicieron el mismo día en el pleno del Congreso de los Diputados, y entonces metieron una información que le permitió al señor Feijóo, pues hacer uso de la misma en su intervención en el pleno del Congreso. Es decir, hay una confabulación entre el Poder Judicial y el Poder Parlamentario de las derechas españolas, que realmente es lo que convierte esto en una situación sumamente preocupante, ¿no? Porque los jueces están para garantizar el ejercicio de los derechos y no para perseguir de una manera viciada a quien ha sido expresidente del gobierno y al que ahora ya se le está haciendo una investigación de todo lo que haya hecho, y dando por supuesto que cualquier paso que ha dado en cualquier dirección es una actuación delictiva, ¿no? Es una actuación delictiva, ¿no? Y entonces, pues esa es la situación en la que ahora mismo nos encontramos, y que bueno, está reaccionando el señor Rodríguez Zapatero, la defensa está pidiendo la nulidad, y vamos a ir viendo qué es lo que pasa, porque aquí desde luego el juez Calama tiene todavía pendiente de acreditar que realmente ha habido cooperación judicial y no cooperación policial. Claro. Porque si no puede demostrar que ha habido cooperación judicial, como dice en el auto del 17 de junio, a diferencia del que hizo en el auto inicial del 18 de mayo, en el que imputó a José Luis Rodríguez Zapatero, donde ahí aparece solamente cooperación policial, y él da por buena la cooperación policial para poder iniciar el procedimiento contra José Luis Rodríguez Zapatero. Advertido de que eso no debe ser, intenta blanquear esa cooperación policial y transformarla en cooperación judicial en el auto sobre medidas cautelares que adopta el 17 de junio del 26, ¿no? Del 18 de mayo al 17 de junio, el juez pasa de la cooperación policial a la cooperación judicial, y lo dice en el auto sin acreditarlo, con lo cual estamos ahí ante la posibilidad de que el juez haya mentido en el propio auto que ha dictado, diciendo algo que no puede acreditar de ninguna de las maneras. Y por lo tanto, esto se va complicando cada vez más como consecuencia de que el Poder Judicial está ejerciendo su función de una manera desviada, con la finalidad de perseguir al presidente Zapatero, que en el fondo, en el último extremo, la finalidad de perseguir al gobierno Sánchez y de poner fin al gobierno de Sánchez, que es la obsesión ahora mismo de la derecha española, y que no debería ser la obsesión de los jueces y magistrados, pero que hay algunos jueces y magistrados que tienen esa misma obsesión que están teniendo los miembros de los grupos parlamentarios del PP, Vox, y ahora de Junts con la boca pequeña, pero también. Esa de boquilla. Pues sí, y entonces esto es lo que convierte en gravísima la situación que estamos viviendo, y que la asemeja a una suerte de golpe de Estado blando, ¿no?
Sí, creo que ha estado muy bien, Javier, recordar todo lo que va pasando en el caso de la investigación a Rodríguez Zapatero, porque el problema de todo esto es todo el ruido que mete, se mezcla o se entremezcla con el ruido que hay en el Parlamento, en el Congreso, y acaba provocando una sensación ya de culpabilidad, ¿no? Que nos hace perder un poco la visión de todo lo que está pasando. Seguiremos atentos, como no, porque aquí semana tras semana se va produciendo nuevos elementos y aquí la derecha no cesa en su ataque. Sí, sí. No sabemos si estamos ante una forma de control político, sino que estamos ante una suerte de golpe blando, para poner fin al mandato de Pedro Sánchez y para intentar ir a unas elecciones ya Ya, lo antes posible. en una situación espantosa, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí seguimos. Desgraciadamente, yo creo que vamos a tener que seguir hablando todavía de Listo. este tema, porque este tema no va a desaparecer. Y lo iremos viendo además ya también en conexión con la investidura de aquí en Andalucía, que también lo vamos a ir viendo, y que es una pieza más también en todo este entramado en el que nos estamos ahora mismo moviendo, ¿no? Demasiado habitual en este país, y es que cuando la derecha no gobierna, intenta por todos los medios llegar al poder, y en el caso del gobierno de Pedro Sánchez, pues llevamos ya prácticamente desde el inicio de la legislatura viendo cómo se utilizan todos los medios al alcance, mediáticos, judiciales y también políticos, para tratar de deslegitimar un gobierno que no podemos olvidar que no es que sea, que no solo es que sea legítimo, sino que es que hay instrumentos para hacer lo que se pretende hacer de otra manera. Y me explico. Nosotros tenemos un sistema parlamentario del gobierno en el cual la ciudadanía vota directamente al Congreso, y en el Congreso es el que decide, mediante la investidura, quién es el titular de la presidencia del gobierno. Hasta ahí todos de acuerdo, pero como puede haber momentos en que la confianza se quiebra y hace falta que la presidencia del gobierno cuente con la confianza del Congreso de los Diputados, pues existen mecanismos, la moción de censura que se iniciaría en el Congreso y la cuestión de confianza, que es a iniciativa del presidente del gobierno, que permiten calibrar si esa confianza sigue existiendo. Desde que el asalto judicial a Pedro Sánchez se recrudeció, se ha intentado acompañar también en el Parlamento de mucho ruido, de muchas iniciativas, no siempre bien usadas, y el Partido Popular ha intentado hacer ver que el presidente no tenía la confianza de la Cámara sin utilizarla por los mecanismos que puede, de acuerdo con la Constitución. La moción de censura, básicamente. Lo hemos explicado muchas veces. Hace falta 35 diputados que los tiene, que presenten una moción de censura con un candidato alternativo, y ese es el problema, y conseguir la mayoría absoluta de los votos. Como eso no se hace, vimos la semana pasada como un ejercicio de trilerismo constitucional se estaban intentando incluir iniciativas tramposas en el Congreso, que no se consiguió, luego en el Senado utilizando la mayoría para obligar a la Cámara a decir si apoya o no al gobierno, pero no a través de los procedimientos que puede, sino de unas enmiendas a una moción que están pensadas para otra cosa. Y esta semana volvemos a asistir, y ahora se incorpora Junts a la ecuación, como fuerzas políticas que tienen números suficientes para una moción de censura no son capaces de hacerla porque no son capaces de ponerse de acuerdo en el candidato alternativo, y lo que meten es ruido tratando de presentar una iniciativa que obliga al presidente del gobierno a presentar en una cuestión de confianza. La cuestión de confianza, recordamos, prevista en la Constitución, es un instrumento que solo compete al presidente, tiene que oír al Consejo de Ministros, pero ni siquiera es competencia del Consejo de Ministros, y lo que hace es preguntarle al Congreso si sigue apoyándolo o no. Y por mayoría simple, si sigue apoyando, continuarían sus funciones. Todo esto para confundir, para crear un estado de caos y de asfixia al presidente Pedro Sánchez, con la idea clara de que dimite y convoque elecciones. Pero repito, existen instrumentos en la Constitución de sobra para poder hacerlo. Lo que pasa es que no se atreven a usarlo o no tienen las mayorías para hacerlo. Hola, Javier. Hola, Esperanza, sí. Vamos a ver, yo creo que una cosa que está clara es que el presidente del gobierno y el gobierno está sometido al control político permanente por parte de las Cortes Generales y especialmente por el Congreso de los Diputados, que es lo que dice la Constitución en el artículo 108, que el gobierno responde solidariamente de su gestión política ante el Congreso de los Diputados. No dice nada de que el Senado intervenga en ese proceso de exigencia de control político, ¿no? Es que el Senado puede llamar a cualquier ministro o incluso al presidente del gobierno y que tenga que acudir a la Cámara.
poco lo puede hacer en todo momento, es decir, el uso que se está haciendo del Senado fraudulento, es decir, una cosa, usted pueda llamar a algún presidente, algún ministro o al presidente del gobierno a que comparezca ante el Senado, pero realmente debería de poder hacerlo sobre aquellas materias que son las propias del Senado, que es una Cámara de representación territorial y por lo tanto tendría que circunscribir su acción a lo que es, podríamos decir, los problemas que se plantean en la estructura del Estado. No lo está haciendo, está hablando de todo menos de eso, está llamando a todos los miembros, a todo y a todo el que pase, vamos a decir, no solamente al gobierno y a los ministros sobre asuntos, sino que cualquier persona, por cualquier motivo que aparezca por ahí, que al Partido Popular le interese que comparezca en el Senado para hacer ruido y para desgastar al gobierno, pues lo llama. Entonces, el Senado es un aborto. El Senado, tal como existe, no debería existir, es una auténtica barbaridad y, desde luego, a lo largo de los años de vigencia de la Constitución, el Senado ha sido prácticamente una Cámara que no ha hecho ruido, que ha estado ahí y podía funcionar así el sistema político porque el Senado prácticamente estaba sin actuar. Pero cuando llega el momento en el que obtienen una mayoría absoluta y pretenden convertir al Senado en el sustituto del Congreso de los Diputados y hacer lo que está haciendo en esta legislatura, pues se ve el carácter absolutamente disfuncional que tiene el Senado en la Constitución española, ¿no? Pero bueno, eso lo han intentado hacer y ahora se encuentran con que tienen que hacer, o sea, ahí el Congreso de los Diputados sí puede exigir la responsabilidad política, pero en los términos y por los procedimientos que en la Constitución se establece. Y lo que no quieren es, hay una obsesión por poner fin ya al gobierno de Pedro Sánchez. Hay que acabar ya. Y entonces ese acabar ya supone que yo le exijo a usted que presente la dimisión, que convoque elecciones. Yo le exijo a usted que presente una cuestión de confianza. Lo que no hago nunca es presentar la moción de censura, que es justamente el instrumento del que yo dispongo y que la Constitución ha puesto a mi disposición. Pues ahí se quedan y no lo hacen, y entonces pues estamos viendo que eso es el Partido Popular, sobre todo, porque Vox sí lo habría presentado ya y estaría presentando mociones de censura como cada vez que pudiera, en cuanto se agotaran las posibilidades que tienen, y agotar todas las posibilidades que tiene con el número de parlamentarios que tiene para hacerlo, ¿no? Y ahora se ha añadido Junts, que también quiere poner fin, o dice que quiere, porque yo también no estoy nada seguro de que Junts lo diga, lo está hablando, pero está sabiendo que lo que dice es un brindis al sol, porque después el Partido Popular no va a hacer lo que tendría que hacer para poder hacer lo que él quiere que haga, ¿no? Entonces, esto es un trabalenguas, pero esto es así. Entonces, ahí estamos que ahora lo veremos. En esta próxima semana, posiblemente, pues tendremos otra vez un debate en el Congreso de los Diputados, en el que se solicitará del presidente del gobierno que o se vaya o que presente una cuestión de confianza, ¿no? Y entonces, pues el presidente del gobierno pues hará lo que él considere oportuno, pero desde luego constitucionalmente no tiene ninguna obligación de atender a lo que se le pide desde el Congreso de los Diputados, sino que les podrá decir: miren ustedes, presenten ustedes una moción de censura y, bueno, ese es el instrumento que ustedes tienen, y si no quieren hacer ustedes una moción de censura, no me pidan ustedes a mí que yo haga lo que yo no quiero hacer, porque yo pienso que la legislatura tiene que continuar, que hay todavía muchas cosas que hacer, que hay camino que recorrer, y que por lo tanto yo estoy dispuesto a seguir recorriendo este camino y gobernando. Y culminando el tema de la regularización de inmigrantes, el proceso de regularización de inmigrantes, y adoptando medidas importantísimas que se tienen que adoptar, porque la situación en la que estamos viviendo económicamente sigue siendo complicada, y por lo tanto, pues aquí estamos para hacer todas esas cosas. Entonces, ese debate se va a producir, acabará siendo un debate muy bronco, se pondrá el mundo al revés, ustedes serán los que no se atreven a hacer uso, los que son unos cobardes porque no se atreven a hacer uso de una moción de censura, porque tendrían que presentar un candidato con un programa y no lo tienen, porque se vería al mismo tiempo como la dependencia de ese gobierno de Vox, y tendría que hacer un discurso en el cual se vería claramente que tiene que decir las cosas que a Vox le suenen bien para que Vox lo apoyara, y con Junts pasaría 3/4 de lo mismo, y entonces
ellos, que no son los que no se atreven a hacer uso de la moción de censura, que es el instrumento del que disponen de acuerdo con la Constitución, le dirán al presidente del gobierno que es un cobarde porque no presenta la cuestión de confianza. Pero venga, eso yo creo que ya los ciudadanos nos estamos acostumbrando a oír esa argumentación, esa triquiñuela, ¿no? Ese trilerismo constitucional del que están haciendo uso las derechas españolas y desgraciadamente también en este caso la derecha catalana, que se está apartando de lo que ha sido esa tradición del nacionalismo catalán. Desde la entrada en vigor de la Constitución, el nacionalismo catalán ha sido un instrumento muy importante en la dirección del Estado, ¿no? Y ha contribuido enormemente a la gobernabilidad, ¿no? Y ahora, pues, y lo hace además, en las vísperas de que el día 16 en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se dé el carpetazo definitivo a la agresión contra la ley de amnistía y se permita la aplicación de la ley de amnistía, y entonces sí que se normalice definitivamente la situación, con que podrá venir Puigdemont, volver a Puigdemont, ocupar su escaño en el Parlamento de Cataluña, que lo tiene y no lo ha podido ocupar porque Juan Llarena sigue manteniendo la orden de detención contra él, y porque el Tribunal Supremo ha hecho una interpretación de la ley de amnistía en la cual estos señores pues parece que se enriquecieron personalmente porque el referéndum se organizó con fondos públicos y por lo tanto ellos se ahorraron de pagar el referéndum del 1 de octubre con su propio peculio. Entonces, bueno, locuras como esa a las que hemos ido, pero y que eso se va a acabar, y se va a acabar el día 16 de julio, y entonces se va a ver que realmente este gobierno ha hecho un trabajo enorme y en las circunstancias más adversas para traer la normalización y incorporar que Cataluña se pueda incorporar y que el nacionalismo catalán se pueda incorporar en condiciones de normalidad a la dirección política de Cataluña y a la contribución a la dirección política del Estado, porque tiene el peso que tiene para ello, ¿no? Bueno, pues todo esto es lo que en esta semana vamos a volver a ver. Un nuevo asalto en sede parlamentaria a través de vías espurias contra el gobierno de la nación.